La señora Izpuru Arzallus. Egunon, eskerrik asko. Buenos días. Bueno, efectivamente, la semana que viene se celebrará la cumbre de alto nivel entre España y Marruecos y el señor Sánchez, acompañado de gran parte de su gobierno, se va a presentar en Marruecos en una reunión que pretende, según ha dicho el propio ministro de Exteriores, cerrar un buen número de acuerdos. Y la primera duda que nos surge es en nombre de quién acudirá el señor Sánchez y su Gobierno a cerrar acuerdos con Rabat. Este Congreso, y creo que hay que recordarlo, corrigió la postura que de manera unilateral el Gobierno tomó respecto al Sáhara y Marruecos, aquella decisión de abandonar literalmente al pueblo saharaui y alinearse con la visión colonizadora y antidemocrática marroquí sobre el Sáhara y su pueblo, una decisión que fue rechazada y corregida por la mayoría de este Parlamento. Y por si ello fuera poco, la semana pasada se produjo otra votación en el Parlamento Europeo, en Bruselas, sobre una resolución que rechazaba las dinámicas marroquíes contra derechos básicos como son la libertad de expresión y la libertad de prensa, el trato dispensado a periodistas encarcelados por ello y que denunciaba también las implicaciones del régimen marroquí en los casos de sobornos y corrupción producidos los últimos meses en torno al caso Qatar Gate y también al Marocco Gate. Solo el Partido Socialista Obrero Español votó en contra, incluso rompiendo la dinámica de voto conjunta del sector socialista europeo en el que se encuadra el PSOE. Lanzo esa pregunta que también está en el aire y que está en los medios de comunicación, que no es otra que es si es Marruecos quien determina la política de España. Vistas las informaciones de prensa, podría ser. Hay que tener en cuenta que primero el PSOE se quedó solo en este Congreso defendiendo su nueva hoja de ruta y acercamiento a Marruecos. Ahora el PSOE y su Gobierno también están solos en Europa en este tema y, por tanto, repetimos, ¿en nombre de quién irá el Gobierno a Marruecos? Y la respuesta no puede ser otra que en el suyo propio, en el nombre del suyo propio. Y no es esta la forma de actuar de un Gobierno que se dice progresista y que, además, no cuenta con mayoría para tomar decisiones unilaterales. Lo dijimos y lo repetimos. Rechazamos que el Gobierno y el PSOE hayan vendido al pueblo saharaui a cambio de aún no sabemos muy bien qué. Por todo ello, nosotros también hemos solicitado la comparecencia del ministro Álvarez para que informe no solo de la cumbre y su contenido, lo cual debería hacer antes de producirse esta y no después, como el Gobierno pretende. Y también creemos que es pertinente que ofrezca todas las aclaraciones necesarias sobre los supuestos condicionantes que, parece ser, Marruecos impone incluso frente a una votación en sede parlamentaria en Bruselas. Son muchas las preguntas que aún siguen sin respuesta y, en ese sentido, nos vamos a abstener en la petición presentada por el Partido Popular. Y voy a aprovechar esta intervención para fijar posición con el resto de temas planteados. Nos vamos a oponer al resto de solicitudes planteadas, excepto, como he dicho, en la del ministro de Exteriores por el tema de Marruecos. Nos oponemos al resto por diferentes razones. Muy brevemente, la comparecencia de la ministra de Sanidad está ya registrada para febrero y nos parece suficiente. La de la ministra de Economía, finalmente, no se ha producido ese nombramiento por el que se pide la comparecencia, con lo cual sí creemos que es una razón de peso para oponerse a esa comparecencia. La de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo sobre incentivos de contratación. Suponemos que mañana en el Pleno ella misma dará suficientes explicaciones al respecto, así que no la vemos necesaria. La de la ministra de Igualdad es redundante. Ya hubo comparecencia de la ministra para abordar este tema. Y como ya redundante en exceso nos parece el pedir también la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición, que creo que ha hablado de esta cuestión con profusión de detalles, con multitud de datos y ha dado suficiente información. Y, bueno, tampoco vemos necesarias las peticiones referentes a las ministras de Justicia e Industria, que vendrán y se harán en febrero. Por lo tanto, pues como he dicho, nos opondremos a todas, excepto a la del ministro de Exteriores, en la que nos abstendremos. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, señora Izpurua. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.